Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ en el 1200 de AM y también en el 100.3 de FM desde la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro. Y también pueden seguirnos en nuestra página de internet www.rtq.mx o si lo prefieren verlo grabado después, perdón, en nuestro canal de YouTube Andrés Mares. Y bueno, pues antes de comenzar nuestra reflexión, una disculpa si llegan a escuchar unos golpeteos de fondo, pues están haciendo unos arreglos o reparaciones, qué sé yo, remodelaciones en una construcción aquí aledaña y pues es inevitable, se escuchan los golpes de las herramientas y pues bueno, eso es algo que pues no está en nuestras manos. De antemano, una disculpa por ese ruido. Y bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre lo que hemos intitulado la pretendida huida. Y nos podemos preguntar, ¿la pretendida huida de qué? Pues de todo aquello que nos hace vulnerables, de todo aquello que nos lastima, de todo aquello que nos causa inseguridad, de todo aquello que pudiera inclusive provocarnos dolor, porque pues nuestra genética más profunda está diseñada, o más bien diseña nuestra programación para que procuremos a como dé lugar la experiencia del placer y evitemos también a como dé lugar la experiencia del dolor, en el nivel más primitivo, pues, de nuestra naturaleza. Lo cual es inevitable, es imposible. La realidad del dolor, la realidad de la pérdida asociada o del dolor asociado a la pérdida, perdón, del dolor asociado al rechazo o al fracaso, como ya lo hemos considerado en otras reflexiones, pues es parte del juego de la experiencia de la vida. Y de alguna forma también la naturaleza humana cuenta con esa experiencia de dolor para desarrollarse, para crecer, para evolucionar. El caso es que eh, se pretende huir por un lado, lo cual nos lleva a una especie de autoengaño, por lo que todo planteamiento que se nos quiera hacer de que estamos en el umbral de lograr que por fin el sufrimiento humano se termine, que son propuestas de planteamientos del transhumanismo, por ejemplo, en donde se ofrece pues una longevidad casi eh, infinita, se nos ofrece cero dolor, se nos ofrece eh, conocimiento total. Y a ver, no, eso no es posible. La naturaleza humana siempre será imperfecta, al menos en este plano terrenal. Y eso implica que aprendamos a vivir en y con el dolor. Aprendamos a vivir en y con la incertidumbre. Y por eso lo que estamos considerando el día de hoy me parece relevante para que, teniéndolo en cuenta, pues no nos desmoronemos cuando tengamos dichas experiencias. Primero, porque como ya mencionamos, son inevitables. Y segundo, porque están asociadas al crecimiento. A veces no personal, a veces el crecimiento de la especie en un tipo de desarrollo que tal vez podamos no tener claro, pero que le sirve a la especie para evolucionar, pero siempre con la mirada puesta en una realidad superior. Esto es muy importante. El tema de la creencia en una realidad superior, en un Dios, en un ser superior, pues es fundamental porque el ser humano no solo es un animal súper desarrollado, es un ser con alma, es un ser con espíritu. Y por eso es importante
tener claro que la conexión espiritual es uno de los grandes, o debería ser al menos, uno de los grandes objetivos del crecimiento personal. No reducida a una mera práctica religiosa, eso hay que tener mucho cuidado. Digo, tampoco prescindir de ella, ojo, hay que tener todavía más cuidado con eso. No creo que sea sensato prescindir de la práctica religiosa, pero sí creo que es peligroso pretender que con la pura práctica religiosa se puede desarrollar la dimensión espiritual. Y la realidad es que no es así. La dimensión espiritual requiere, primero, en un primer nivel, de una disposición a profundizar en los grandes temas de la vida, a profundizar en las grandes incógnitas, en los grandes misterios de la vida misma, en esas aspiraciones que tenemos profundas y que con el tiempo vamos descubriendo pues que la vida terrena, superficial, material, banal, pues no alcanza a satisfacer y sin embargo ahí tenemos esas aspiraciones, casi necesidades. Tenemos la aspiración, necesidad de la eternidad, tenemos la aspiración, necesidad de la plenitud y por eso es innegable que tenemos una dimensión espiritual, porque sería inexplicable que tuviéramos ese tipo de aspiraciones si no existiera una realidad o un plano de ella en donde esas aspiraciones sí puedan ser logradas, sí puedan ser completadas. En esta, en esta vida claramente no. Perdón. Porque en esta vida hemos tenido recurrentemente justamente la experiencia de lo contrario, de que las cosas terminan, nada es para siempre, entonces nuestra aspiración de eternidad no se puede ver realizada en esta vida, y que además no solo nada es para siempre, sino que nada es total, nada es completo. Con lo cual, pues no se puede lograr hacer realidad la aspiración de la plenitud. Pero ahí las tenemos. Y el que no, insisto, podamos hacer la realidad en esta vida, no significa que no se puedan hacer realidad, vamos a decirlo así, en otra vida. El caso es que hay muchas cosas que lograr primero en esta vida. Para decirlo de esta forma, lograr ascender o acceder a la otra vida. Y para lograr esas cosas de amor, esos temas de crecimiento, de prosperidad, hay que arreglarnos, como ya lo hemos planteado en otras ocasiones, con el pasado. Pero tenemos que enfrentar el pasado desde una óptica, vamos a decirlo así, superior. Porque si lo abordamos desde nuestra mera óptica o con el mero recurso de lo psicológico, pues lo más probable es que lo único que terminemos logrando en ese viaje al pasado, pues sea más frustración, sea más desencanto, porque revivimos ese dolor asociado pues a esas heridas que nos lastiman, a esas injusticias que nos marcaron, a esas faltas de atención que nos afectaron. Y entonces lo único que terminamos logrando pues, al revivir ese dolor es de alguna manera acentuar esa impronta que nos generaron dichas experiencias y que nos siguen afectando en el momento presente. Por eso, mediante la conexión espiritual podemos volver a Dios, a esos momentos de nuestra historia
volver con Dios a esos momentos de nuestra historia en los que se generaron las heridas que nos lastiman, para que con Él podamos enfrentarnos con valor a esos momentos y nos reconciliemos con quienes nos hicieron daño. Esta es la parte más desafiante, tal vez, porque podemos intentar superar esas experiencias dolorosas tratando de separarlas o de aislarlas de nuestro presente, pero eso no significa que por extensión estemos perdonando a los que nos hicieron daño. Por eso necesitamos llegar a ese punto para lograr que nuestra salud emocional sea definitiva, sea completa, porque si se mantiene siquiera una pequeña rendija de resentimiento en nuestras vidas, nuestras relaciones actuales y nuestro desempeño actual seguirá viéndose seriamente comprometido por ese resentimiento. Entonces, ese resentimiento se constituye en un auténtico veneno que contamina todas nuestras experiencias presentes. Justamente porque no acabamos de superar esos episodios, porque no acabamos de perdonar a esas personas asociadas a dichos episodios, y no lo vamos a lograr mientras no nos apoyemos en Dios para lograrlo. Aquí la cuestión es la siguiente. Hay ciertas experiencias que puedo resolver, solucionar, presentes y pasadas, con mis recursos psicológicos. Sí, por supuesto. Por eso son útiles las terapias, por eso son útiles las mentorías, las orientaciones, para que nos ayuden a hacer uso de dichos recursos, optimizarlos y poder lograr arreglar esas situaciones del pasado o del presente. Sin embargo, hay cierto nivel de situaciones que rebasan nuestros recursos psicológicos y por lo tanto la posibilidad de resolverlas desde ellos. Y insisto, no porque los recursos psicológicos con los que contamos no sean funcionales, no, sino porque tienen un alcance limitado. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Entonces, si no nos apoyamos en Dios, eh, a, a, a partir de cierto nivel de desafío, no lo vamos a lograr. Y vamos a explicarlo de esta manera. Y me baso en este planteamiento en las propuestas que hacía el doctor David Hawkins respecto a la diferencia que hay entre fuerza y poder. Cuando uno se basa en sus propios recursos, como la fuerza de voluntad, como la determinación, como la creatividad o la inteligencia misma, pues uno ejerce cierto nivel de fuerza para lograr cierto resultado. Dicho nivel de fuerza será útil siempre y cuando la situación que estemos enfrentando, que estemos resolviendo, que tengamos que superar, sea una situación de naturaleza temporal, o sea, dure cierto tiempo. La fuerza de voluntad es un gran recurso para sacar adelante cuestiones cuando la situación se pone más difícil, pero no de manera permanente. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de manera permanente, o pretendemos hacerlo de manera permanente, vamos a toparnos con la realidad de que la fuerza tiene su punto de quiebre. Y eso significa que nuestra fuerza interior tiene un alcance limitado en el tiempo. ¿Por qué? Porque enfrentamos resistencia. Toda fuerza enfrenta una contrafuerza, siguiendo esa famosa ley de Newton,
de que a toda acción corresponde una reacción en sentido inverso y proporcional. Pues igual, aquí, toda fuerza que ejercemos va a implicar enfrentar una resistencia, por lo menos proporcional, que a su vez nos va a provocar desgaste personal. Y entonces no podemos por lo mismo estar todo el tiempo manteniendo el mismo nivel de fuerza, ejerciendo el mismo nivel de presión, porque vamos a tronar, como se diría coloquialmente. Es ahí, o poco antes de llegar a ese punto, cuando necesitamos liberar poder. Porque el poder, a diferencia de la fuerza, no enfrenta resistencia, por lo tanto no implica desgaste. Y el poder es una concesión divina. Liberar ese poder es una concesión divina. Y esto es fundamental porque a eso me refiero cuando les digo que podemos nosotros lograr cierto nivel de cosas haciendo uso de nuestros propios recursos internos, pero hasta cierto nivel. Más allá de ese nivel, o nos apoyamos en el poder de Dios, liberando ese poder, o tronamos. Así de claro, así de sencillo. Por eso es lamentable que muchas personas en la práctica vivan alejadas de Dios o en niveles ya más extremos ni siquiera crean en Dios o no les importe. Dios es un tema que, a ver, siempre ha incomodado mucho, no es algo actual, porque asociamos, me imagino que asociamos a Dios cuestiones como la exigencia, la entrega, el sacrificio, y pues por supuesto que eso a nadie le complace. Entonces, pues es importante eh, tener en cuenta que como no somos nuestra propia creación, tampoco somos nuestro propio fin. Y en buena medida no somos autosuficientes. Por mucho que avancemos científica y tecnológicamente hablando, no hemos logrado ni la vamos a lograr, de una vez hay que tenerlo claro, la autosuficiencia. A tal grado de que implique independencia de Dios, no. Eso simplemente no va a ser posible. Dicho lo cual, el tema de la conexión espiritual se vuelve fundamental para poder sacar adelante esos grandes desafíos de nuestras vidas. Y dejar de valernos de otros recursos, entre comillas, que lejos de permitirnos enfrentar dichos desafíos, pues terminan complicándolos, haciendo de nuestra situación algo mucho más deplorable y lamentable que la que prevalecía antes de hacer frente a dichos desafíos. ¿Y a qué me refiero? Pues a abusar del placer como una manera de compensar el dolor que esos desafíos nos generan. Desafíos del pasado o del presente, igualdad. Porque es lo que hacemos como la ruta más fácil, la ruta más directa, entre comillas. ¿Cómo trato de contrarrestar tanta experiencia de dolor? Bueno, pues tratando de ahogar esa experiencia con abundancia de placer. Y solo para darnos cuenta, a lo largo de unos meses, unos años, que lo único que nos condujo fue a la adicción, que le viene a añadir más dolor al que ya experimentábamos por el desafío mismo. Entonces, no hay que caer en esa trampa y hay que mejor destinar nuestros esfuerzos para lograr esa conexión espiritual y poder apoyarnos en Dios para que a través de el amor que Él nos tiene y del amor que procuramos tenerle, logremos que se dé esa liberación de poder. Y con dicha liberación, ahí sí, poder hacer frente con altas probabilidades, si no es que
definitivas probabilidades de éxito a dichos desafíos. Ahora, también hay que poner de nuestra parte, porque liberar poder no significa eximirnos de la responsabilidad de esforzarnos. No, no. Aquí no estamos hablando del poder como sustituto de la fuerza. Aquí estamos hablando del poder como el complemento de la fuerza cuando la fuerza ya esté llegando a sus límites. Y en concreto, ese esfuerzo de nuestra parte ha de comenzar por la aceptación. Tal vez el ejercicio más sano y práctico que podamos comenzar a realizar al considerar nuestro pasado y dejar de pretender huir del dolor que nos genera es aceptar lo que vivimos y aceptar lo que nos hicieron, lo que nos hizo daño, lo que nos hirió. Y para eso es muy importante tener claro que no es lo mismo amar a los demás que necesitar de los demás. Porque también mucho de nuestro dolor sobre lo que nos hicieron tiene su origen en una confusión de esta índole. Yo veo la falta de cariño de mis padres como algo que necesité y de lo cual no tuve la experiencia, y entonces sobredimensiono la importancia de que no hayan tenido afecto hacia mí. A ver, sí, ¿quién no hubiera valorado una infancia llena de amor, llena de cuidados, llena de atenciones? Y quienes la tuvieron, pues felicidades, seguro fue una experiencia maravillosa, pero de ahí a que la hayamos necesitado para ser mejores personas que la que estamos siendo ahora, la realidad es que no. Porque no se trata tanto de cuánto y cuándo y quiénes nos amaron a lo largo de nuestras vidas. Se trata más bien de cuánto y a quienes amamos nosotros a lo largo de nuestras vidas. Perdón, porque es el amor que le damos a los demás lo que sí contribuye a nuestro crecimiento personal, o es el desamor que le damos a los demás lo que contribuye a mi retroceso personal. Es lo que sale de mí, lo que me hace mejor o peor persona, no lo que entra en mí. Esto hay que profundizarlo, porque al menos nos va a permitir darnos cuenta de que carece de sentido seguirle echando la culpa a nuestro pasado sobre el tipo de presente que tenemos, a menos que reconozcamos que nuestro presente es resultado de decisiones personales del pasado que fueron equivocadas, independientemente del trato o maltrato del que fuimos objeto. Lo cual implica superar una etapa en la que todavía se encuentran muchos atorados, que es la etapa del victimismo. Que a ver, se explica en la infancia, se explica en la adolescencia, pero ya en la madurez no tiene cabida, no tendría por qué tener cabida el victimismo. ¿Por qué? Pues porque ya caemos en la cuenta de que somos seres libres y somos seres responsables, y por lo tanto con capacidad de decidir. Y decidir de una manera independiente a lo que vivimos en nuestro pasado. Por ejemplo, si vamos a suponer que provenga de una familia decidiosa, irresponsable, que no haya trabajado, pues eso no significa que yo tenga que ser así también en el resto de mi vida. Yo puedo decidir no ser así y al contrario ser una persona laboriosa, decidida, una persona diligente, una persona responsable, comprometida. Y más tomando en cuenta que
justamente inspirados en lo que vivimos en nuestra infancia, no queremos repetirla en nuestra etapa adulta, no queremos repetirlo en nuestra etapa adulta. ¿Cuál es ahí la diferencia, que marca toda la diferencia? Lo que decida ahora, porque lo que decido ahora es lo que va a marcar los resultados que voy a obtener a continuación en mi vida, en unos días, en unas semanas, en unos meses o años. La calidad de mi vida dependerá de las decisiones que esté tomando en este momento. Por eso es muy importante dejar de pretender huir, porque al final son excusas de nuestro dolor asociado al pasado, y asumamos con responsabilidad el dolor que también tendremos que asumir en el presente, pero asociado al crecimiento, asociado al desarrollo, asociado a la prosperidad. Porque como bien diría alguien, en la vida el dolor es inevitable, solo puedes elegirlo. O eliges el dolor del arrepentimiento o eliges el dolor de la disciplina. Bien, estamos de regreso en nuestro programa sobre la pretensión de huir de nuestros problemas y episodios dolorosos del pasado o asociados al pasado. Gracias por continuar con nosotros, y para los que nos acaban de sintonizar, pues hemos hablado de la importancia que tiene apoyarnos en Dios a través de una conexión espiritual para poder lograr superar ciertas experiencias de dolor o ciertos desafíos en nuestras vidas que claramente superan los alcances de nuestros recursos personales, recursos intelectuales, físicos, financieros, emocionales, etc. Y hemos estado planteando que hay que empezar por aceptar que no necesitamos a nadie para nuestro progreso personal. Podemos amar a todos y eso es lo que realmente contribuye a dicho crecimiento y progreso personal, pero eso con independencia de si nos han amado o no otras personas. Entonces continuamos con nuestra reflexión y continuamos considerando lo siguiente. La mayoría de nosotros estamos atados física, mental, emocional o espiritualmente a otro. Generamos una relación de codependencia entre dominador y dominado, por ese afán desmedido de ser aceptados y queridos por los demás. Esa codependencia puede llegar a niveles extremos y tomar la forma de agresión física o verbal, el chantaje a través de enfermedades reales o imaginarias, la seducción, la sobreprotección, la indiferencia, la manipulación, etc. Todo ello se procura con la idea de generar un ambiente de tensión para que los demás se sientan obligados a aceptar la propia voluntad. ¿Y por qué? Nos podremos preguntar. ¿Por qué tendemos a proceder así? Bueno, pues porque nos encontramos, por decirlo de alguna forma, enfermos de amor. Y dicha enfermedad de amor buscamos curarla hurtando de algún modo dicho amor de parte de otros. En vez de ganarnos su amor, pretendemos robarnos su amor. Y aquí viene bien el planteamiento de Tammy Reyes, que afirma: podemos controlar y hacer presos a los demás, pero nunca adueñarnos de su amor, de su ser. Si nos aman o no es asunto de cada uno. Y aquí conviene considerar que pues, hay personas que tienen capacidad para amar, más o menos, y hay personas que no tienen capacidad para amar. Hay que aceptarlo. A veces tendrá explicación, a veces no. Pero la realidad es que no podemos esperar que todos nos amen y que nos amen del modo como esperamos ser amados.
Y en la medida en que nuestra vida siga girando en torno a esa búsqueda, a esa pretensión, pues en esa medida seguiremos sufriendo. Entonces, hay que agradecer el amor que sí nos sea otorgado, que sí nos sea obsequiado, con sus limitaciones, con sus imperfecciones, y pues asumir que habrá gente que, pues no, por más que nosotros la queramos y por más que nos gustaría que nos quisiera, pues no, simplemente o no quieren querernos o no pueden querernos. Pues ya igualdad. No tienen la capacidad o la disposición de querernos. Bueno, pues seguimos nuestra vida adelante, que reitero, lo importante es lo que nosotros amemos, siendo conscientes de que como sea, si somos receptores, mañana, tarde y noche, del amor de Dios. Por eso es triste la necesidad de andar mendigando de otros lo que Dios nos da a manos llenas, su amor. O sea, qué pena pretender llenarnos del agua de cisternas rotas cuando podemos abastecernos de las fuentes de agua viva. Y parafraseando a San Agustín, nuestro corazón no estará quieto y tranquilo cuando encuentre a alguien que lo quiera y lo comprenda, sino que lo estará hasta que descanse en Dios. Eso es importante, porque inclusive yéndonos al otro lado del espectro, puedo ser amado por muchas personas, puedo sentirme sumamente atendido y de todas maneras sentir soledad porque no estoy teniendo una relación con Dios. ¿Cuántas personas amadas caen en depresión o están en depresión actualmente? Y ahí tienen a sus seres queridos preocupados, girando en torno a su depresión, tratando de ayudarle, tratando de sacarle adelante. Y esas personas deprimidas se sienten solas y están rodeadas de amor y de cariño. Bueno, es que a ver, pues el punto es, no podemos pretender que el amor de Dios sea sustituido por el amor de ninguna otra persona, o de muchas personas, inclusive. Por eso hay que tener mucho cuidado con estar idealizando o idolatrando el amor y la atención de los demás. Insisto, si lo recibimos, bienvenido. Si no lo recibimos, seguimos adelante. En lo que nos hemos de centrar es en mejorar la calidad del amor que nosotros le demos a los demás. Ahí encontraremos el verdadero o el más profundo sentido de nuestras vidas, en desarrollar dicha capacidad para amar. Y junto con la capacidad para amar, desarrollar la capacidad para trabajar mejor y para sufrir de una manera mucho más digna, de acuerdo a los planteamientos del doctor Viktor Frankl, creador de la logoterapia. Entonces, ahora, también hay que considerar que el alma humana tiene muchas ataduras que vamos adquiriendo a lo largo de la vida para compensar heridas pasadas o para pretender evitar la formación de nuevas heridas en el presente. ¿Y cuáles son esas ataduras que se pueden dar? Pues el trabajo, justamente, el sexo, la bebida, la comida, las drogas, las compras, el juego y un sinfín de conductas adictivas que son simples intentos de llenar el vacío que nuestro corazón puede llegar a experimentar en un momento dado y que seguramente llegará a experimentar si no trabajamos en la conexión espiritual, que es el planteamiento central de nuestra reflexión de hoy. De hecho, María Esther Bernech
Decía, la adicción es cualquier proceso que se use para evitar o eliminar una realidad que es para nosotros intolerable o dolorosa. Pero pues esa realidad no se elimina. Nos adormecemos temporalmente, falsamente, torpemente, a través de esas conductas adictivas. Y al adormecernos de esa manera, pues cuando el efecto de la sustancia o la actividad a la que somos adictos eh, termina dicho efecto, entonces volvemos a la triste realidad, a esa realidad intolerable, insoportable, porque no podemos trascenderla, porque no estamos apoyándonos en un ser superior para lograrlo, no estamos liberando ese poder que puede dar el incremento a lo que nuestra fuerza no puede alcanzar. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque no podemos estar exponiéndonos de maneras irresponsables a búsquedas insaciables de bienes terrenos, de experiencias humanas que no acaban ni acabarán de borrar esa huella de dolor o de miedo que nos genera la imperfección humana. Por eso hay que ser muy humildes, dóciles, para poder disponernos a la aceptación. Decíamos, la aceptación es el primer paso, no es el único, para ir logrando esa reconciliación con el pasado e ir liberando ese poder divino, pero es bastante para trabajar inicialmente. Porque cuando yo acepto lo que viví, volteo a mi pasado, digo, bueno, pues esto es lo que me tocó. Algunas cosas las elegí, otras no. Muy bien, lo acepto, asumo las consecuencias, sean justas o injustas, las asumo porque soy un ser libre y opto por confrontarlas, enfrentarlas para superarlas, o me dejo arrastrar por ellas y entonces justifico la pobre calidad de vida como si una especie de maldición o maleficio recayera sobre mí y sobre el cual no tengo nada más que hacer, y en vez de aceptar me resigno, y que no son lo mismo, hay que tenerlo bien claro, no es lo mismo aceptar algo que resignarse a algo. En la aceptación hay un deseo de dejar ir para dedicarse a atender otros asuntos que valen la pena, porque sobre esos asuntos sí puedo lograr algo, sobre esos asuntos sí puedo mejorar, sí puedo eh, progresar. Y entonces, en un acto, insisto, de humildad, dejo a un lado todo aquello sobre lo cual, reitero, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, junto con la aceptación, hay que asumir con honestidad que los verdaderos responsables de nuestra vida a partir de ahora somos nosotros, no los demás, no lo demás que hayamos vivido. Y ser honestos para reconocer lo que nos falta trabajar en nosotros, lo que nos falta corregir en nosotros, y cuya guía bastante clara suelen ser los reclamos de otras personas. Cuando alguien nos reclama o nos reprocha algo, y además nos presenta fundamentos sobre la validez de ese reproche o reclamo, pues es lo que tenemos que ponernos a trabajar para cambiar.
Digo, cuando los reclamos provienen de caprichos o necesidades de otras personas, bueno, pues ni les hacemos caso, ¿verdad? Pero cuando tienen o versan sobre temas importantes y se basan en hechos objetivos, pues ni hablar. Ahí tengo que tener la necesaria honestidad y humildad para aceptarlo y, reconociéndolo, buscar la forma de cambiarlo. Y solo entonces, diría Wolfgang Goethe, la providencia se pone en marcha y pone su parte. La providencia de Dios. Cuando nos disponemos humildemente a cambiar, cuando buscamos la forma de hacerlo, cuando implementamos los medios para hacerlo, y entonces sí, habremos dejado de huir o de pretender huir de nuestros problemas y heridas asociadas al pasado para, con la frente en alto, asumir el tipo de presente que voy a confrontar en aras de un futuro que tenga mucho más sentido y valor para mí. Ya dejando de buscar culpables y mejor poniéndome a buscar soluciones, como diría alguien. Porque mientras siga señalando con el dedo a otros, dejaré de verme en el espejo. Y ahí me voy a encontrar en el espejo, insisto, al verdadero y único responsable de mi situación actual. Otros podrán ser apoyo u obstáculo para que logremos dicho desarrollo, cierto, pero el principal responsable de que lo logremos somos nosotros mismos, nadie más. Entonces hay que ponernos a trabajar, manos a la obra y aprender, porque ya que acepté y reconocí, identifiqué qué es lo que tengo que modificar en mí, pues lo siguiente es que tengo que aprender cómo trabajarlo. Y afortunadamente pues, se dispone de mucho contenido para aprender a hacerlo. Y una vez que lo he aprendido, pues disponerme a hacerlo, con paciencia, de manera progresiva, con perseverancia, con constancia. Y entonces sí, Dios llegará el momento en que pondrá su parte. Y entonces cuando tengamos esa experiencia de liberación de su poder divino, es cuando estaremos en condiciones de poder apoyarnos cada vez más en Él y como resultado de una búsqueda previa, también a Él, porque así como buscamos aprender para cambiar, también hemos de buscar aprender para relacionarnos con Él. El aprendizaje es clave en la realización personal. Aprendizaje aplicado, por supuesto, porque el aprendizaje teórico a secas por sí mismo, por supuesto, que no es suficiente. Por eso, amigas, amigos míos, la invitación a que dejamos de pretender que, uno, todo es culpa del pasado y dos, que no puedo hacer mayor cosa respecto a mi futuro porque en mi presente me encuentro limitado por mi pasado. Dejar de pretender eso, pues ya es una buena señal, un buen síntoma de que vamos realmente a empezar a mejorar de manera progresiva en nuestras vidas. Antes no va a ser posible. Antes sería fantasía, no existen, en ese sentido, no existen fórmulas mágicas, existen los milagros, sí, pero no las fórmulas mágicas. Y los milagros son el resultado de conversiones interiores profundas. Pero no podemos aspirar a dichas conversiones si no evitamos dejar de arrastrarnos por nuestro pasado. Hay que hacer de nuestro pasado una plataforma de aprendizaje. Hay que hacer de nuestro pasado pues un marco de referencia de lo que hay que procurar y lo que hay que evitar, pero no ponerlo de excusa y mucho menos convertirlo en un ancla para estancarnos en nuestra vida presente.
Y ahí hay que asumir un compromiso respecto a lo que queremos para mañana. Lo que queremos para mañana ha de ser la inspiración de lo que nos exigimos hoy. ¿Lo lograremos o no? ¿Quién sabe? Pero ya el solo hecho de ponernos en marcha, de generar un compromiso de nuestra parte en el momento presente, ya hace de este momento presente algo satisfactorio, algo que nos llena de paz, de ilusión, de alegría. ¿Por qué? Porque hay una gran distancia entre un alma conformista y un alma que aspira, que se exige, que está pensando en más y en mejor. Y todos podemos lograr ese estilo de vida si nos empezamos a exigir poco a poco, porque tampoco hay que caer en la trampa de que uno puede dar grandes cambios en su vida. No, es progresivo ese cambio y asistidos de la mano de Dios, pues ni se diga. Por supuesto que está garantizado el éxito, aun cuando no se logren, por la razón que sea, los resultados esperados. Y bueno, pues antes de terminar, pues recordarles que pueden encontrarme en mi correo info@andresmares.com para cualquier duda, para cualquier sugerencia, comentario, o escribir en el canal de YouTube los comentarios que siempre leo, un poco tarde tal vez, pero siempre los leo y los respondo. Y pues nada, muchas gracias al equipo de producción de RTQ por hacer posible este programa. Y gracias a ustedes, que son la razón de ser de este programa, su interés, su deseo de reflexionar en temas de la vida que, siendo o tratando de ser profundos, por un lado, pues logremos hacerlos prácticos, logremos aterrizarlos a la vida ordinaria. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.